Buen día, mi nombre es Luis Antonio Flores Esquivel y esta es la explicación de mi práctica 5. Bueno, comenzaré explicando mi código en el programa MPLAB X. Esta parte en azul es conocida como plantilla de programa. Esta ya va a estar establecida por default para todas las prácticas que hagamos. Después de ahí sigue la designación, la declaración o asignación de registros. Existen dos tipos de registros, los de funciones especiales y los de usuario. Los de funciones especiales ya están declarados con un nombre y una dirección exacta, mientras que los de usuario nosotros podemos establecer el nombre y la dirección dentro de un rango. Para los de funciones especiales necesitamos ir a la tabla de las funciones especiales y buscar la que vayamos a usar. En este caso es la D, el port D y el tris D y el status. Y para las de usuario, nos vamos a esta tabla donde nos dicen que el access RAM es de 00 en hexadecimal hasta 05F hexadecimal. Podemos escoger cualquier dirección en ese rango para utilizarla en estas funciones. La siguiente parte del código son los vectores de programación. Al igual que la plantilla, estos ya están declarados por default y van a ser igual en todas nuestras prácticas. Y luego sigue todo nuestro programa principal. Esta parte es la configuración del registro y como solamente se hace una vez, por eso se deja fuera de los bucles. En este caso, en esta práctica vamos a tener tres bucles, que va a ser este, que va de main a abra main. Cuando llegue aquí va a brincar a main y se va a volver a repetir estas instrucciones. Luego sigue el bucle para la subida. Este sería nuestro botón para subir en el contador en Proteus. Y el de bajar. Este se va a estar repitiendo las veces que le demos al botón en Proteus. Bueno, la siguiente parte del código es nuestra rutina de demora. Estas las usamos para perder tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Serán nuestros retardos. ¿En cuáles? En los botones de subida y de bajada. Y finalmente llegamos a nuestro fin del programa. Una cosa importante destacar es que para nuestros botones de subida y de bajada, por ejemplo en el de subir, utilizamos INC F y en el de bajar utilizamos DEC F, lo que significa que en este va a incrementar y en este decrementar. Ahora, antes de continuar con la compilación de mi programa en MPLAB X, les voy a explicar algunas de las funciones de las instrucciones utilizadas. Empezamos con la mov WF. Esta quiere decir que el contenido del registro F se va a mover a un destino que depende del estado D. El CLRF es que va a borrar el contenido del registro especificado. El movF es que el contenido del registro F se va a mover a un destino que depende del estado de D. El BCF es el bit clear F, significa que el bit B del registro F se borra. El BSF significa que se establece el bit B en el registro F. El call significa que va a realizar llamado a una subrutina. El BTF-SS es si el bit B en el registro F es 1, se omite la siguiente instrucción. Sigue INCF, significa que el contenido del registro F se incrementa. Sigue la XOR WF, que es el O exclusivo del contenido de W con el registro F. Y el DECF es disminuir el registro F si D es 0. El resultado se va a almacenar en W. Luego sigue DEC FSZ,
que es el contenido del registro F se reduce si D es 0. El resultado se coloca en W si D es 1. Si D es 1, el resultado se coloca nuevamente en el registro F. Ahora continuamos con la compilación de nuestro programa. Y bueno, así queda terminada la parte de MPLAB. Ahora voy a Proteus. Estamos ahora en Proteus. Voy a colocar el archivo generado en MPLAB en la PIC. Recordemos que la práctica nos pide 4 MHz en el cristal oscilador. Entonces colocamos 4 y 4 aquí también. La parte que sigue es cargar el archivo generado en WinQPL, el cual es este. Ya lo guardé y ya lo voy a poner en el Proteus. Damos clic derecho. Y bueno, ahora nos falta colocar el archivo de WinQPL, el cual ya fue generado en la GAL 22B10. Damos clic y lo vamos a buscar. Ahora voy a proceder con la simulación de la práctica. Y bueno, esto es todo de mi parte.